¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un podcast más de Ingeniería en Directo. Como siempre, debutando a las estrellas. El día de hoy no tenemos ingenieros. Este es un canal ingenieril y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el terreno de inversión con un canal de ingeniería? Bueno, todos los patrimonios y todas las casas y construcciones parten desde un terreno, ¿no? Y si ustedes tienen un sueño de construir, tener una casa en un futuro, pues el tema de los terrenos es importante, ¿no? Hay temas legales que hay que abordar. Para eso no estoy solo, estoy con el licenciado Ramallo. ¿Cómo estás, Lick? ¿Qué pasó, Inge? Aquí una vez, no es una vez más en este canal porque es mi primera vez. Exactamente. Pero sí, pues los que nos conocen han tenido la oportunidad de vernos en el canal de la Habitación del Tiempo. Pero gracias por la invitación. Aquí estamos para resolverle las dudas que tengan en temas legales en cuanto a la compra de algún bien inmueble aquí en Yucatán o que deban de observar antes de tomar la decisión de adquirir una propiedad. Vamos a ver si son terrenos que valgan la pena la inversión, si son fantasmitas por allá. Hay lagunas legales que podemos tocar. Así es, hay temas legales que es importante observar, que mucha gente por la emoción de querer comprar un terreno, de ser su primera adquisición, deja de un lado, pero que pues, deberían de tomar muy en cuenta porque es importante. Mente fría. Así es, porque al final del día es su patrimonio y es algo con que a lo mejor y no están empezando, pero sí les va a hacer parte de su patrimonio, entonces tienen que tomar ciertas precauciones legales. Ok. Y pues terrenos de inversión hay un chorro. Montón. ¿Has escuchado alguna vez la palabra a 10 minutos del mar? A 10 minutos del mar en helicóptero. En helicóptero, en avión. Claro. Está de moda Yucatán, así que pues como sabremos todos, ¿no? Los terrenos de inversión los pueden ver en todas las redes sociales, videos, publicidad, hasta en la televisión. Hay un montón de terrenos y la costa está, creo que, explotada por todos los rincones. Yo la verdad no conozco mucho del tema de terrenos de inversión. Para empezar, ni siquiera sé dónde hay algunos. He visto algunos comerciales, pero como no es el tema, no estoy comprando terrenos, pues no me salen muchos anuncios. Pero aquí mi querido amigo, asesor inmobiliario Abraham. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Qué tal? Mucho gusto. Ingeniero, gracias por invitarme aquí. Bienvenido. Por primera vez a tu canal de Ingeniería en Directo, porque ahora sí que todo va de la mano, ¿no? Todo es un conjunto. Como tú dijiste, bien mencionaste, no todo empieza desde un terreno, ¿no? Y ahorita se están vendiendo por todos lados, de izquierda a derecha, de norte a sur. Y la gente está comprando a veces por entusiasmo, porque está muy barato y no pregunta, ¿no? Porque suena la información, claro. te lo están vendiendo precisamente como una inversión. Y el decir que es una inversión suena a una buena idea, claro, ¿no? Suena como que vas a tener utilidades o algo así a largo plazo. Y mucha gente se deja engañar principalmente por eso, por el tema económico. ¿Cuánto me va a costar sin observar ciertas cosas? A veces son buenas oportunidades y a veces no, pero aquí nos va Abraham a abrir un poco más el panorama sobre este tema, qué tipos de terrenos hay, cuáles son los más viables, qué tipo de proyectos hay. Así es. Vamos a ir desarrollando este podcast por etapas. Como les mencioné muy al principio, pues yo la verdad no tengo mucho conocimiento del tema y también para mí es interesante la plática del día de hoy, ¿no? Empecemos por definir qué es un terreno de inversión. Mencionabas... ¿Cuáles son los tipos de terrenos, no? Exacto. Tú me mencionaste previo al podcast que hay varios tipos de inversión. Sí, y igual quiero arrancar, ¿no? Con los diferentes tipos de terrenos. Igual mencionar que al final del día son un terreno, es un bien inmueble y todos sabemos que tierra hasta por debajo de las uñas, ¿no? Porque pues genera plusvalía, ¿no? Pero aquí sí va mucho tanto precio, tanto características y como ubicación. Empezando con los terrenos no odiados, pero sí muy, ¿cómo te explico? Muy ilusorios, ¿no? Son los famosísimos terrenos de inversión, denominados terrenos de inversión, ¿no? Así se les denomina porque al final de cuentas todos los terrenos son de inversión. Pero estos terrenos en específico están denominados así, terrenos de inversión, ¿sí? Después de ahí siguen los terrenos semiurbanizados, después siguen los terrenos urbanizados y ya de ahí, bueno, vienen las privadas residenciales o departamentos, tonjas, todo eso, ¿no?
Pero pues ahora sí que en específico solo son terrenos de inversión, semiurbanizados y urbanizados. Pero me gustaría definir el término de terrenos de inversión. ¿Por qué es tan popular ese término? ¿Por qué le dicen terreno de inversión? O sea, ¿qué? Entiendo que al comprar un terreno, el tema de la plusvalía, la tendencia siempre es que suba. Claro. Esa es la tendencia. Dicen bien que compras terrenos, casas y que esa inversión es buena porque al contrario de que baje, sube el costo, ¿no? Eso se dice. Claro. Pero realmente, Las características. hablando de estos temas, en terrenos, porque déjenme decirles, este tipo de terrenos, la mayoría, bueno, tú me dirás si estoy equivocado, se encuentran a las afueras de Mérida, ¿no? Entonces, accesar a ellos es un poco complicado en etapas muy tempranas de esos terrenos, ¿no? Claro, y ahí pues no estás erróneo, tienes toda la razón. Comprar cerca de Mérida, dentro del periférico de Mérida o cerca, ya no es un terreno de oportunidad. Ya los precios rondan arriba del $1,000,000. ¿Estás de acuerdo? O sea, por eso la gente no es algo de oportunidad, no lo voltea a ver. Hay gente igual que tiene planeado venir a vivir pronto y ve un terreno de inversión. Pero, ok, aclarando el punto de que cerca de Mérida o dentro de Mérida ya no es accesible. Ya no hay nada barato. Oye, estoy buscando una casa de 3 recámaras, de 2 pisos, con piscina. ¿Y cuánto es tu presupuesto? Mira, realmente así, 450... No hay. No existe, o sea... Sí, ya no es como antes. Ya no es como antes. ¿Me explico? Entonces, ahorita, los terrenos que están lejos, retirados de Mérida, después de unos 15 minutos, está relativamente cerca, ¿no? Pero, digo, de Mérida a Progreso son 20 minutos. O sea, sobre esa carretera hay terrenos residenciales, que esa carretera ya está detonada. Vamos hacia Cizal y luego nos vamos hacia Telchac, que todavía están por detonarse. Entonces ahí es donde hay los terrenos ahorita que están muy baratos. Parecen casi regalados. ¿A qué le llamas regalados? ¿Podríamos manejar rangos de costos? Sí, claro. Por ejemplo, antes de manejar costos, las características de un terreno es muy importante, ¿no? Esos denominados terrenos de inversión. Ándale, dijiste que eran 3, ¿no? Sí, los terrenos de inversión están aprobados ante el catastro del municipio al cual le pertenece, ¿no? Ya tiene áreas verdes, ya tiene calles, parques, y ya está, sí, ya tiene todo. Áreas verdes. Los parques todavía no, son las áreas verdes, porque los parques, si se llega a detonar, el municipio va a hacer los parques. Okay. Pero ya está el área verde, a eso voy. El O área sea, es verde, una destinada para cierto uso. que se le donó esa área verde al gobierno para que autorizara el proyecto, ¿sí? Okay. Sí, es un requisito indispensable. Dentro de cualquier proyecto tiene que haber un área claro. destinada para áreas verdes, ¿no? Si Áreas no, verdes, se nos área de aprueba. juegos, todo eso. Sí. Pero ok, entonces estos terrenos de inversión tienen áreas verdes, tienen calles trazadas y ya están lotificados los terrenos. Ejemplo, 300 metros cuadrados. ¿Sí? Físicamente no existen. Van a llegar a existir en muchos años. O sea, ahorita Ahorita no etapas hay manera primarias de cómo llegar. Es monte. Es monte. Están de la carretera principal a 3, 5, 8, 10 kilómetros adentro. Ok. ¿Cómo podemos ver? Pues con las coordenadas Del mapa, ¿no? del KMZ. Mira, aquí está el proyecto. Oye, físicamente no hay manera, ni con tanque de guerra se puede llegar ahorita. En ¿no? etapas primarias. Sí, prontas. Súper. O sea, Porque tengo entendido que ya hay algunos desarrollos, algunos proyectos que igual están a pie de carretera, que hay, o sea, hay diferentes Claro. tipos de... sí, pero ahorita voy para esos. Pero esos terrenos de inversión no tienen fecha de entrega, no tienen delimitación de cada terreno, no tienen ni servicios. ¿Y cómo? El costo Ajá. es muy barato. accesible, sí. O sea, hay unos terrenos por Cizal que cuestan 200 pesos el metro cuadrado. O sea, te vienen costando de 300 metros cuadrados 60,000 pesos. 60,000 pesos, 300 metros cuadrados. Sí, es bastante. A buen precio. Digo, comparado porque la gente de la Ciudad de México me dice, oye, aquí un departamento de Claro, por 120, supuesto. 80 metros cuadrados cuesta. Sí, millones. Entonces, 300 metros cuadrados a 60,000 pesos. Claro. Oye, dame tantos, ¿no? O sea, compran más de uno. Pero no existen físicamente.
pero el proyecto ya está autorizado por el catastro del municipio. Ya están, si el terreno son de 1000 lotes, los 1000 lotes ya están Notificados, ¿no? registrados. ¿Me explico? Son propiedad privada. ¿En qué momento empiezan a desarrollar las vías para acceder ahí? Ahí te voy para allá. Llegando al tema de los residenciales, es que se va a detonar la mancha urbana. Pero hace tiempo se comercializaron o se autorizaron muchos esos terrenos de inversión, pero dijeron, a ver, ya. Son muchos, no se va a detonar nada, vamos a actualizar las leyes. Y es lo que pasó últimamente, que ahorita, hace un par de años atrás, ya se actualizaron, en vez de terrenos de inversión, se les denomina terrenos semiurbanizados, que son como mínimo un requisito indispensable es que tengan fecha de entrega, que tengan energía eléctrica a pie de desarrollo, que tengan calles internas, mínimo calles blancas, y que cada terreno esté delimitado con mojoneras para que cada propietario sepa dónde está su terreno. Las Como mojoneras, mínimo. vamos a definir ese término para las personas que no sepan qué es una mojonera. Una mojonera puede ser de concreto, puede ser de madera, pero marca los 4 puntos de donde está la superficie de tu terreno. Marcan con algo los vértices, ¿no? Ajá, Las esquinas. es correcto. Puede ser concreto, puede ser madera, o sea, no, eso es... Le Límites gusta del al terreno, cliente. los límites del Ajá. terreno. Ok, Entonces- ya empezamos a hablar de terrenos semi-urbanizados Sí. con esos especificaciones Claro. técnicas, digamos. Los de inversión no se entregan físicamente, los semiurbanizados sí. Obviamente cambia el precio. Te digo, esos de ¿Y inversión... ¿Cómo se 60,000. permite eso? Ahí empezamos a empezar a los temas con el licenciado. Si no hay fecha de entrega, entonces prácticamente es un terreno que... O sea, ¿cómo pueden permitir vender algo así? Pero es que la gran mayoría de estos terrenos provienen de una adquisición de un terreno ejidal. ¿Por qué? Pues como bien dice Abraham, ¿no? Los terrenos, para poder tener un desarrollo de ese volumen, porque mayormente cuando se habla de estos proyectos, por lo general son lotes, cientos de lotes, a veces son 500 lotes, 600 lotes. En ese momento no son lotes, es un terreno. No, en son ese hectáreas. momento no. Desde cuando lo compran hectáreas. Llegan al ejido, el ejido ya tiene el dueño asignado sus parcelas. Las parcelas decide el dueño vendérselas a fulanito de tal. Fulanito de tal las adquiere. Supongamos que compró 10 hectáreas. Y en esas hectáreas, ya como pasan a ser propiedad privada, se hacen las lotificaciones. Por lo general, este tipo de proyectos son adquiridos a veces sí por personas físicas, pero la gran mayoría son por desarrollos, por personas morales. Tengo una duda, abordando, ya tocas un tema. Siempre me ha quedado la duda y no es una duda, sí lo entiendo, pero no me queda muy clara esa parte. Mencionaste terrenos ejidales. ¿Cuál es el origen de los terrenos ejidales? O sea, ¿qué es un terreno ejidal? El terreno ejidal es aquel que el ejido, que es la comisaría o el municipio en el que son designadas las tierras, les entrega a sus ejidatarios, a la gente del pueblo, para trabajar la tierra, para que el pueblo se pueda sostener del trabajo de la tierra. Ok. Entonces, eso fue hace muchísimos años. Ujú. Cada municipio y cada comisaría de todo el país, no me acuerdo quién fue el presidente que lo regularizó, ahorita no lo tengo fresco, pero se hicieron proyectos de partición y a cada familia le fue asignado una parcela. Entonces existen dentro de los ejidales las parcelas que son asignadas a cada familia que vivía en su momento en el ejido, y también existen tierras de uso común para el ejido, que es prácticamente lo que hablábamos, ¿no? Que son asignadas para áreas verdes, para parques, para esto, para lo otro. Pero tengo entendido igual que es complicado pasar un terreno ejidal a título de propiedad. No es complicado ¿Cuál es el proceso para que eso suceda? No es complicado cuando el origen está claro. Cuando está complicado el ¿A qué tema, le llamas origen claro, para empezar? Ahí va. para que haya, digamos, supongamos, como te repito, ¿no? Los terrenos ejidales fueron repartidos hace muchos años. Ajá. Entonces, en muchas de las ocasiones, no está claro quién es el propietario del ejido, de la parcela, perdón.
Y como no está claro quién es el propietario de la parcela, recuerda que los derechos ejidales, perdón, es como una propiedad, pues. Para tener un ejemplo más claro. Yo adquiero una propiedad y esa propiedad, el día que yo muera, se queda de herencia a mis descendientes. ¿Es hereditable el ejidal? Entonces, los terrenos ejidales y las parcelas también son herencia de las personas. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando al que por origen le asignaron o le entregaron esa parcela muere? Y tuvo 10 hijos. Le salen los 1000 dueños. Claro. Entonces ya hay más dueños de un solo terreno. Pero resulta que cuando tú quieres comprar, le compras a uno. Y los otros 10 no están enterados. Cuando ellos ejercen su derecho sobre ese inmueble, pues ya no puedes tú terminar o concluir tu trámite para convertir tu terreno en propiedad privada, porque tienes a 9 personas más que te están reclamando derechos hereditarios. Entonces, eso lo vuelve más complejo. Por eso es muy complicado cuando no está claro el origen del terreno. Ok. Porque muchas personas el problema es que muchas personas no averiguan y se van con la finta del precio. Muchas veces llegas a un municipio o alguna comisaría, por ejemplo, estamos hablando de Yucatán, ¿no? Llegas y te dicen, te vendo un terreno. ¿Cuánto me lo vendes? 1 hectárea. 100,000 pesos. 100,000 pesos por 1 hectárea. Dices, Vale muy la buen pena. precio, vale la pena. Es un terreno de inversión. Claro. Es que si lo Claro, ves de esa claro, forma, claro, sí. yo creo que por eso adquieren ese tipo de nombre. Ok. Porque es una inversión a corto plazo por un terreno y dices, muy grande, una porción de tierra muy grande, y dices, pues vale la pena. Haces la inversión, la persona cobra, y cuando quieres regularizar ese terreno, te das cuenta que tiene muchos problemas legales. Y el que ya quedó aquí en un intermedio de volando El comprador. problemas, es el comprador. ¿Por qué? Ya Porque te- además tienen... No me gusta hablar mal de la gente, pero es Pero lo voy a importante. hacer. Es que es importante decirlo, porque muchas personas confían demasiado en la gente que les vende. Yo les puedo decir, no puedo generalizar, porque estaría mal generalizar, hablar de toda la gente, pero sí tienen un terreno ejidal que les están vendiendo por una persona que se llama o que se dice propietario. Revisen todos los documentos, porque estas personas que viven en los municipios y en las comisarías suelen aprovecharse de el interés que hay por adquirir este tipo de terrenos para vender ilegalmente. Y muchas veces, como ellos solo reciben dinero, así como lo reciben, se lo gastan. Y cuando tú quieres recuperar ese dinero, porque ya te diste cuenta que el terreno que intentaste comprar no está apto para poder regularizar tu dinero, ya bailó. Te preguntaba todo esto porque mencionaban que son terrenos a veces ejidales. O siempre los terrenos de inversión. A ver. En un Son- principio. No, No, es que mira, ajá, es una evolución. es que esos terrenos de inversión Claro. parecen ejidales. Exacto. Parecen, pero no lo No son. son. Exacto, No son, exacto. ya son Hay propiedad una manera, privada. Exacto. y Sí. vamos a abordar un tema que era más adelante. Sí, sí. Hay una manera de que las personas, supongamos, ok, antes de llegar a los demás terrenos, Ujú. terreno de inversión, ok, vale 60,000 pesos a 10 minutos de la playa. Ok, ya sé, ya lo vi, me interesa, por las condiciones que yo quiera. ¿Cómo puedo garantizar yo como ciudadano si ese terreno no tiene problemas? Bueno, por parte muy, muy, muy importante aquí en Yucatán, mi Sí. querido licenciado, creo que tú sabes este tema. Uno de los pocos estados. Porque ¿Existe si no, otro? me parece que 1 o 2 nada más que contamos con este sistema que Digital. bueno, digital, claro, Digital, digitalizado. o sea, Porque pues en todos los estados puedes acudir a los distintos institutos de seguridad patrimonial, pero en Yucatán contamos con el INSEJUPI. Por sus siglas, INSEJUPI. INSEJUPI, Instituto de significa? Seguridad Patrimonial Instituto de Seguridad Jurídica, Jurídica Patrimonial, Patrimonial de Yucatán. del estado de Yucatán. Está Yucatán. Eso es muy importante porque ahí es donde puedes corroborar por medio de la calle, la dirección del predio, si es una casa, Claro, o si es un terreno por parte del tablaje catastral. claro. Puedes checar toda la, ¿cómo se puede llamar? Historial. Todo Sí, el historial. historial que tiene ese terreno. ¿Quién fue el primer propietario? Hasta quién es el último. Actual. Sí, o sea, igual a veces tarda un poquito, ¿no? Claro. Pero al final del día, ahí
es como el repube de los carros. Ajá, Ujú. sí. Tú pones la placa Y y te te aparece el aparece el modelo, Reporte el de robo y carro, demás. la última multa. Ese es el primer filtro que deberías sin hacer. Sí, pero sí es muy importante igual que ahí tengas un licenciado. Claro. O sea, Y no solo eso, es el primer filtro que deberías de tomar en cuenta, pero también tienes que tomar en consideración que estamos hablando exclusivamente de Mérida. No de Mérida Yucatán. y sus comisarías, no de Yucatán. Si el Sí, es terreno Mérida. de Mérida es comisarías, ok. si el terreno está fuera de Mérida, en un municipio de Mérida, cada municipio tiene su catastro. Entonces tendrías Pero no que tienen su acudir. INSEJUPE. No tiene Ok. su INSEJUPE. Cada municipio no. Eso no lo sabía. Cada municipio tiene su catastro y ahí puedes ir a solicitar información acerca del terreno. Puedes pedir planos, cédulas pero catastrales Lick, para que te allá yo, informes por y ejemplo, tengo demás. terrenos en Telchac que ya se vendió todo el desarrollo, pero pues ahí en el INSEJUPI aparecen estos. Te aparecen ya Sí, los porque de hecho en el INSEJUPI tú pones el tablaje y tienes que seleccionar el municipio y aparecen todos los municipios De hecho, es Yucatán. del estado de Todos. Yucatán debe Claro, tener. pero Telchac no es municipio. Sí, es Telchac. Es comisaría de progreso, si no me equivoco. No, creo que sí es Sí es de progreso, pero te digo, ahí aparece la selección ahí aparecen todos los municipios desde Mashcanú hasta Tizimín. O sea, abarca todo. Todo el estado. Ahí puedes poner todo, o sea, por ejemplo, si pones 1156 de Junucmá, pero es de Telchac, no aparece. Como que de Junucmá, pero es de Telchac. O no. sea, si tú quieres, pones el municipio, pones el tablaje 1156, pero ese tablaje le pertenece a Telchac Pueblo, y tú lo pones, o sea, tú te equivocas, si pones Junucmá, no aparece. por el número de tablaje. Claro, por el no, municipio. Por el municipio. sí. Por el Cambia. municipio, En claro, el tablaje entonces, puede que exista, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? O sea, es un filtro porque no es poner por poner, o sea, Claro, cualquiera. te pide ciertos datos. Claro, y lo único que te pide es el tablaje y el respectivo municipio. Ahí puedes buscar igual por dirección, o sea, no solo Sí, tablaje. claro. O pues, si es un predio, si es una casa, bueno, un registro no hay. digital y demás. Sí, claro. pero por ejemplo, esos terrenos de inversión y Claro, semi-urbanizados, no tienen. es tablaje y el municipio. Y ahí te aparece la escritura pública, a quién Ujú. le pertenecen, si tiene también libertad de gravamen, todo Toda la te información. aparece. Estamos hablando de un, ¿cómo le llaman? Una plataforma. Una plataforma o una interfaz donde tienes que poner datos para ubicar un predio. Así Y si es. aparece el predio, porque bueno, puede no aparecer el predio. Sí, puede no aparecer. Supongamos que pones todos los datos correctos y no aparece. Y el que bueno, no aparezca es una señal. una señal. Claro. Una señal. Claro. Ok, supongamos que aparece. Aparece un predio, sí lo encontraste, y tiene que coincidir con la persona que te lo está Claro, vendiendo. Por supuesto. Porque puede venir un desarrollador diciendo, yo te lo estoy vendiendo, Claro. aparece el predio, tiene otro dueño. Claro. Entonces, ¿cómo te lo están vendiendo, no? Que eso suele pasar también retomando lo de los temas ejidales, suele suceder en los municipios y en las comisarías. Que los ejidatarios, hay gente que se aprovecha y supongamos que yo sé que el ingeniero Adrián tiene ese ejidatario de Comchem y tiene un terreno ahí y yo soy no sé, su pariente, algún familiar cercano, que sé que tiene ese terreno. Y llego y le digo a una persona, no, pues estoy vendiendo un terreno y demás. Y por lo general solo les firman una Nombre. notita. Soy fulanito de tal, de recibir tal por el apartado del terreno tal. Cuando la persona empieza a investigar un poco sobre el terreno, se da cuenta que el propietario no era yo, el propietario eras tú. Claro, pero eso es en Y los ahí apenas- ejidales. Sí, en los ejidales, por supuesto. Pero digo, es muy importante Sí, recalcar sí, que es ya diferente. que queremos informarle Claro, a toda la claro. audiencia que no es lo mismo. Exacto. El terreno ejidal se checa en dónde, en el Registro Agrario Nacional. Así es, correcto. Pero es un tema claro. volverlo propiedad privada. Claro. Si yo quiero comprar una parcela nada más, imagínate el tiempo, dinero y esfuerzo Sí. por una. Es por eso cuando dice que ahí sí tienes la oportunidad de comprar más de Claro. 10, Pero- 15, 20. Que ¿no? valga la pena el trámite. Claro, Que valga la pena. Pero para el tiempo. llegar al punto ya, a los lotes de inversión y demás, sí es importante que tengan claro que en la esfera jurídica que rodea la compra de un inmueble, que sí se cercioren que no sea un terreno ejidal. Ah, no, claro.
Totalmente. Porque si estamos hablando de un terreno ejidal, van a tener a lo mejor más complejidad al momento de la adquisición. Pero escucha, si hay algunos casos en donde, ejemplo, está creciendo este desarrollo, este proyecto, vamos a ponerle así. Tú compraste un pedazo, Eli compró otro y yo compré otro. Entonces los tres nos asociamos y queremos hacer este fraccionamiento, ¿no? Entonces, como es, nosotros nos estrechamos la mano y todo. Nosotros, porque yo te digo, vendí terrenos así, que eran de hermanos. Ya ahorita, ya se puede revisar en Scoopy que ya todo es de tal empresa, ¿no? Ajá. Entonces, pero al principio eran de hermanos. Y así lo empezaron a vender. Oye, mira, te comento que ahorita aparece Está mi así. nombre. Aparece tú, yo y él. Ya está el abogado viendo todo el trámite. Ya tenemos aquí el avance. Te lo mando, te lo comparto. Porque una vez que autoricen esto, ya vas a tener más tranquilidad todavía. Pero está en este proceso, ¿no? Ya luego, pues, igual puede suceder eso, ¿no? Hoy en día, ya no conozco terrenos. Eso pasó hace 1 año, 2 años atrás. Ok. Porque el INSEJUPI igual estaba saturado de tantos proyectos. Sí. Saturadísimo, no manches. Muchísimo. O sea, hay Es que muchos. hubo un boom inmobiliario en Yucatán. Pero- de unos 5 años a la fecha, creció demasiado. ¿Por qué? Porque se le dio demasiada publicidad al Estado. Claro. Porque es un estado hermoso. Claro. Y los yucatecos Vivimos en el mejor estado del país. Los yucatecos son los mexicanos más guapos. Definitivamente. No por mí, no tengo pero ninguna existen. duda. Existen. Claro. Busquen. Yucatecos guapos, y si salen nuestras fotos, es mera coincidencia. Aparte hablamos bonito. Claro, Los yucatecos. exacto. Dicen que Tenemos sí. nuestro encanto. Eso sí. Entonces, en conclusión, hablando de terrenos ejidales, para pasar al siguiente tema. Ok. Ejidales, como terreno de inversión, Hay no que es- tener cuidado. Hay que tener cuidado. No es recomendable. Tú no lo recomiendas. Yo tampoco. Tú yo no lo tampoco, recomiendas. Yo tampoco. Ok. Otra cosa. Ya encontramos que es un terreno de propiedad privada. Que sea un solo dueño. Lo recomiendas actualmente, ¿no? Sí, o sea, que le pertenezca a una empresa, eso, güey, una persona Una empresa, moral. Persona moral. Claro. Sí, que es ahorita lo que están haciendo todas las inmobiliarias, ¿no? O sea, ya le pertenecen a una empresa y es la que está comercializando. Un desarrollo. Después, ya siendo propietario, tú lo vas a vender, Ok. Claro. ¿sí? Pero eso es muy importante. Ahorita todos los proyectos inmobiliarios son de personas morales. Ok. Y seguimos avanzando. Ya hablamos de lo que son terrenos semi-urbanizados. En resumen, son los que tenían a pie de calle, pie de desarrollo luz, Luz, calle blanca, interna, interna y... ¿qué mencionas? División. delimitación de cada Delimitación, terreno. que son las mojoneras que habías Sí, mencionado. sí. Eso es como mínimo. Ahorita es lo que pide ya para aprobar ese Es el proyecto. reglamento. Ajá, ¿sí? Entonces, en estos dos terrenos de inversión y semiurbanizados están muy económicos, son de oportunidades, están increíblemente baratos, ¿sí? Aquí yo considero, o sea, que son para personas que tienen un dinero ahorrado en el banco que no está generando. Algún interés, ¿no? Claro, no está generando ganancias. Entonces, si te es posible una mensualidad de 2,500 pesos por el lapso 36, 40, 48 meses, que son sin intereses, cómpralo. Porque es muy importante esto. No es comprar por comprar. Claro, anteriormente, hace año y medio, que no existía el Tren Maya. Ok. Este proyecto, ¿sabes cómo catapultó más a Yucatán? Impresionantemente, porque iba a conectar todo el sureste, las estaciones, y salieron varios proyectos a 2 minutos, a 5 minutos, en vez de la playa, de la estación del Tren Del Maya. Tren Maya. De la estación del Tren O sea, de Maya. 10 minutos me está diciendo que bajó a 2 minutos en Tren Maya. No, a lo que voy es que iba a estar cerca de la estación del Tren Maya. Pero déjame decirte que antes de comprar un terreno, tienes que ver la zona, Lo que lo rodea, ¿no? lo que lo va a rodear, lo que tiene proyectado, varios proyectos. Y de ahí viene el tema de la plusvalía. La famosa Sí, plusvalía. pero escucha, entonces hace año y medio viene el Tren Maya y va a estar cerca de la estación, pero solo es un factor. Claro. Y dime, o sea, hay proyectos que están cerca de la estación del tren, porque el Tren Maya ya existe Sí. y está funcionando, ¿no? Pero, ¿y luego? ¿Qué más hay? ¿Qué existe? Pues está. Nada más. Entonces, no es comprar por comprar esos terrenos de inversión o semi-urbanizados, sino estudiar la zona. Claro. Eso le va a dar, hoy, por ejemplo, el terreno de 60,000 pesos, el día de mañana, que no tiene nada, Sí, cero, no tiene sí. nada,
va a tener todo el día de mañana porque se va a apalancar de esta infraestructura de varios residenciales. Ujú. Entonces, compro de este lado, donde compres, siempre pregúntale al asesor, a tu agente de ventas que le estás pidiendo información, pregúntale qué va a haber en la zona. Pero ese que va a haber me hace un poco de ruido porque tampoco es como una garantía, ¿no? O sea, Sí, por supuesto. No te garantiza nada que se vaya a llevar a cabo el desarrollo y que lo que está a futuro planteado ahí también se vaya a desarrollar. Yo creo que para este tipo de inversión, porque al final del día es una inversión, lo que platicábamos hace ratito, tienes que tener tú como comprador definido tu proyecto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres a futuro? Sí, Yo creo que es importante, ¿no? Yo estos terrenos de semi-urbanizados o de inversión no es para gente que quiere algo de inmediato. De inmediato estoy hablando de 3 a 5 años. No es. O sea, claramente les digo, no es lo que tú estás buscando. Porque si por barato lo vas a comprar, o sea, hoy tú tienes que abrir toda la calle Claro. para llegar a tu terreno. claro. Entonces, es muy importante saber para Sí. qué lo ¿Cuánto quieres. es un Sí. tiempo factible Te- para que puedas tú utilizar ese terreno? Más de 5 años, los semi-urbanizados. Los de inversión, No, más no, no, de- hablo... Bueno, no hemos llegado al punto ahí. Hablamos de semi-urbanizados y luego son los urbanizados. Claro. Urbanizados, ¿cómo lo definimos? ¿Qué traen? Ok, entonces de inversión no se entrega nada, semi-urbanizados se entrega lo muy mínimo y los urbanizados ya tienen como por ley Los servicios. ¿no? Los servicios adicionales que un semi-urbanizado En no Claro. el lote Sí. o en el complejo. Puede ser sobre avenida principal, ¿sí? La Ok. luz eléctrica ya no a pie de desarrollo, sino sobre media tensión se le conoce, digo, Ujú. Ujú. ¿sí? Entonces va a ser más fácil contratar con comisión y todo Claro. eso, ¿no? Y pavimentado. Y que esté pavimentado. Ya no calles blancas, ya que esté pavimentado. ¿Y el agua? ¿Traen agua todavía? No, o sea, es por medio de pozo. Ok. O sea, muchos proyectos residenciales que hoy Sí, por entiendo, hoy- entiendo. Digo, para que la gente sepa, Sí. porque... Inclusive en Cholul han habido problemas con residenciales, pueblos residenciales por ese tema de agua, que no tienen Agua potable. no tienen las instalaciones hidráulicas para llevar a esas residencias agua potable, y hay un contrato que se hizo con la Comisión Nacional del Agua, que se hizo un pozo dentro del fraccionamiento para que ese pozo surta a todo el fraccionamiento. Claro, claro. Entonces Pero hay eso es lo- temas. Y esto estamos hablando de algo aquí en Mérida, ¿no? Porque la Algo gente cercano. sepa, ¿no? Porque Claro. hay mucha publicidad dentro de los proyectos que dice agua potable. Claro. Y yo, ¿agua potable? O sea, realmente me impacta porque no, o sea, no, tú ves la tubería de agua potable, por ejemplo, en Cisal, que tú ves el ducto de agua potable, pero no está para toda la infraestructura que va para Claro. allá, ¿me explico? Entonces, aquí se tiene permitido hacer el pozo, digo, ahora tú vas a hablar de ese tema, para tener agua, Claro. ¿no? O sea, no es impedimento. Sí. Y varios residenciales hacen eso, tienen que construir pozos. Sí, es bueno informar, digo, porque hay muchas personas suscriptores del canal que no son de Yucatán. De Yucatán. Ok, justo. aquí una manera, como la gran parte de México, habrá zonas donde no llega agua potable, pero por lo menos, si me equivoco, pues me estoy equivocando, en gran parte de los estados y en gran parte de Yucatán, municipios, comisarías, creo, espero no equivocarme, que llega el agua potable. Ujú. ¿Ok? Es muy difícil que en esos tipos de terrenos de inversión llegue el agua potable, porque es un plan de infraestructura muy grande que tiene que hacer ya sea el municipio o el estado. Ujú. ¿Qué involucra poder llevar agua potable allá, no? Sí, tal vez sacar el agua, como mencionabas hace un momento, de un pozo, pero hay que poner una planta de tratamiento, Claro. todas las instalaciones y ducterías para hacer todo eso. Pero eso hablando de un residencial, ¿no? Sí, sí. de En un residencial. cualquier terreno, o sea, estoy hablando de las, ahí entran, creo que en Casillo a las 3. Pero yo creo que estamos hablando más de lo informal. Porque si tú compras un terreno a la mitad de la nada y tú construyes tu pozo, siendo honestos y sinceros, nadie tramita un permiso, Ahí te va. nadie... Nadie. Quería llegar a eso. Estamos hablando de agua potable. ¿Ok? Lo ideal sería eso, que el municipio haga un pozo, Provea.
hay una planta de tratamiento y distribuye a todos los lotes. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Ok, ¿qué sucede en Yucatán? ¿Y por qué es tan fácil? Otra alternativa que, digo, no me gusta y decir que la gente no lo hace. Claro. Es algo Conocido. común, es muy, muy común en Yucatán, Sí. que toda la gente haga un pozo en su casa. Ujú. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el agua en Yucatán se encuentra, dependiendo de la zona, supongamos 12 metros, que es lo común. El agua limpia, se puede decir, era hace unos años. Ahorita es 18 metros. Pero mayormente en 18 metros encuentras agua bien. Pero a partir de los 6 ya hay agua. Hacen un pozo con una bomba sumergible, sacan agua y toda el agua la tratan con agua de pozo, que ya hay sistemas que pueden mejorar el agua y potabilizarla en tu casa y todo el rollo, ¿no? Pero quiero que sepan que el hecho de que hagas un pozo debería, y no debería, existe regularizar ese pozo. Ujú. No deberías tú hacer ¿Ante un qué pozo. institución? No sé si es con agua. En la Conagua. Sí, la Conagua. Con En agua. la Conagua. Tú tramitas en la Conagua si puedes Permisos. permiso para hacer un pozo y te van a preguntar para qué lo quieres. Exacto. Porque hay muchos usos, Ujú. ¿no? Ese sería el mecanismo que la mayoría de las Sí, personas claro. utilizan. Claro. Pero, ¿cuántas personas que ahorita están construyendo fuera del periférico de Mérida están haciendo eso? No es informal. Mucha gente dentro de la ciudad igual claro. tiene pozos para llenar sus albercas, sus piscinas. Claro. O sea, Porque está muy, o sea, 12 metros. ahorita Superficial le llaman. sí. Es a 10. ¿Y cuánto cuesta hacer un pozo, Inge? Depende de la zona y la profundidad. Pero aquí en Mérida un pozo te cuesta 4,500 pesos. En Mérida. 4,500. Ya Sí. todo listo. Un pozo. Todo listo. Sí, sí, sí. El más tu bomba, el pozo con más tu... No, no, no. Estoy hablando del pozo. Tu pozo con tu tubería de ADM para que no se vaya a desbordar la tierra. Ok. Y después de eso, ¿cuánto cuesta? ¿4,000? 4,500. O sea, te voy a dar un rango, ¿no? 4,500 a 6,000 pesos. Depende a quién se lo Ok. contrates. Ya tengo eso. ¿Y qué sigue después de eso? ¿Una instalación? Sí, claro. Para poder acceder al agua que se encuentra muy profunda, estoy hablando de profundidad de 18 metros, se necesita una bomba sumergible. La bomba sumergible te costará, depende de la marca, puede variar desde entre 6,000, 7,000 pesos, tal vez hasta 12,000 pesos, depende de la marca, ¿no? De un caballo. Ok. Estamos hablando de profundidades 18 metros, un caballo te sirve. Ya en municipios, por ejemplo, mientras más te acerques la costa. no la costa, Ah. ahí al contrario, por ejemplo, Tecash, Muna, Son más por allá, cerros, sí, que ahí. son cerros, ahí las profundidades son de 40, 60, 80, no sé cuántos metros sea. Ok. Ahí ya se va Más complicando la complicado. cosa. Es muy caro hacer el pozo, que como observación, no cualquier pozero se avienta a hacer un pozo ahí, porque nosotros tenemos un suelo Cárstico. kárstico. Con Ah, T. bueno. Cárstico. Kárstico, ándale, perdón. Que al estar en contacto con agua queda como una pasta, como barro. Cuando está girando la broca para hacer el pozo, el barro, ¿qué pasa con el barro cuando le pones Se fuego? calienta. Se endurece. Entonces, la broca al Fricción. estar en fricción y calentarse en el fondo, Se rompe. se amarra la broca en el fondo y es muy difícil sacarla, güey. Es un pozero, te cobra ahí un pozo súper carísimo, pero corre el riesgo de que su equipo se quede Se echa a perder. atorado, no lo puede sacar. O sea, ha habido casos donde dejan ahí, no hay manera. O sea, Sí, ¿cómo lo sacas? Sí, no hay forma. Le están dale y dale y dale, pueden chingar la máquina y no hacen el pozo. Bueno, Ok. y ya después que tú instales lo que es la bomba, pues ya tú mandas tu tubería hacia el destino que quieras. Puede ser una cisterna o directamente al tinaco O a la alberca o a donde o quieras. donde quieras, ¿no? Ok. Ese es el sistema. O sea, me estás diciendo que 5,000 pesos cuesta hacer el pozo, más la instalación de... Bomba, instalaciones, te puedes gastar en un sistema con todo y cisterna unos 20. 25 mil pesos. Más o menos aproximadamente. Una sola inversión. Una sola vez. Una inversión. Te va a salir Sí. más caro hacer el pozo y la tubería que el terreno. Sí, depende. Por ejemplo, si es un terreno de inversión a 10 minutos de la playa, Exacto. te van a cobrar barato, ¿no? Pero si está lejillos, pues sí te van a cobrar más, ¿no? Ok. Sí. Oye, pero lleva todo esto de que les comentaba de definir el por qué o el uso que le quieren dar al terreno de oportunidad de inversión, al urbanizado, semiurbanizado o el que sea de su interés. Porque a mí me han llegado muchos clientes del norte del país y del centro del país que luego dentro de sus curiosidades está lo alterado que tenemos nosotros, el sentido del tiempo. ¿Por qué razón?
Ahí les va el ejemplo. Percepción del tiempo. La percepción del tiempo, perdón. Tenía una cliente que es de la Ciudad de México y vio un proyecto que se estaba haciendo en Izamal. Y me habló, se comunicó conmigo. Oye, Lick, fíjate que está este terreno de Izamal, estoy viendo, me interesa. Checamos datos del terreno, checamos todo y era un buen terreno. O sea, estaba... para los que vivimos aquí en la ciudad, sabemos que Izamal, entre comillas, está lejos de Mérida, que es la capital. Sí, para los yucatecos media hora es lejos. Exacto. Y yo le preguntaba, ¿para qué quieres el terreno? ¿Lo quieres para venirte a vivir? ¿Lo quieres para un proyecto a largo, mediano plazo? ¿Cuál es tu idea? Y me dice, no es que yo me quiero ir a vivir. Ok, te quieres venir a vivir a Mérida. Nada más tienes que tomar en cuenta que Izamal es un municipio de Mérida y no está cerca de Mérida. Y me dice, ¿a cuánto tiempo está de Mérida? 40 Está minutos. como a 40 minutos, Está 50 cerca. minutos. Pues está cerca, ¿no? Y le digo, pues cerca, pues no, nosotros, los yucatecos, Sí, claro. no lo vemos cerca. Sí. En cambio me decía, no, pues si yo 2 horas, o sea, tengo que salir de mi casa a las 5 de la mañana para llegar a las 8 a mi trabajo y que recorro 2 horas. Entonces No, 45 está cabrón. minutos yo lo veo súper cerca. Sí. Y le digo, pues sí, tienes razón, me hace sentido. Entonces lo que me dices. Pero 2 horas en el sol, el tráfico. Claro, y- claro, no, claro. No vive aquí. Ya hay otros factores alrededor, como el clima y demás. Cuando se transforma en yucateca, circunstancias. ya va a decir, ya está lejos. Exactamente. Ya está Pero lejos. va a eso decir. es un factor que igual nosotros, como personas que Pero- vivimos aquí, no lo contemplamos. Claro, o sea, digo, igual ahorita como tú dices, a 10 minutos de la playa, 5 minutos de la Claro. playa. Mucha gente se está llevando igual por eso, por el tiempo a la playa, Claro. porque los de la Ciudad de México, creo que la playa más cercana es la de Acapulco. Acapulco. ¿A cuánto tiempo? No Creo que sé, 2 horas. 2 horas, creo. O Sí. más, ¿no? No, la verdad no sé. O sea, son como Pero 3, 4 horas. supongamos- más o Pero en menos. helicóptero. Bueno, entonces para ellos 20 minutos Claro, de aquí a Progreso. súper cerca. Oye, dame 10 terrenos, ¿no? O sea, Claro. Pero en Tesla. Ah, En Tesla. Está de moda el Tesla ahorita. Cybertruck. de la madre, sabe que se puede Ah, meter a- Cybertruck. Se atoran en Cisal. Bueno, entonces sí, por eso, por el tema Claro. del tiempo. Es pues, llamativo. sí, claro. Entonces, digo, para ellos es a 20 minutos está súper cerca, Claro. a 10 minutos, 5 minutos. Pero pues sí, digo, igual allá, igual es un tema, creo que tú bien lo sabes, por el tema de cómo se puede construir cerca de la costa. Claro. No es lo mismo construir cerca de la costa a construir en Mérida. Sí, son factores. Es difícil. O sea, por ejemplo, construir en terrenos que no está fácil acceso es complicado. La gente tiene que, por ejemplo, ya quedarse a dormir ahí en Claro. el lugar. Ya es más cara la mano de Pero, obra, todo. Ok, sí, digo, por la lejanía, pero al permiso de construcción no está permitido construir 100% concreto cerca de la costa como aquí en Mérida. Sí, Diferentes debe haber reglamentos. reglamentos, Diferentes reglamentos, reglamentos de reglamentos, construcción, ¿no? claro. Igual eso tal vez por la prisa, la premura de que la gente quiera comprar, no averigua eso, no lo pregunta. Claro. Y dice, pues dame este y dame este que está... O sea, y Y hago mi torre. Y eso es algo que pues el Inge sabrá. A mí luego me han consultado temas y es muy común que pase aquí en Mérida que la gente no tiene la costumbre de que tiene que dar aviso a las autoridades que va a construir. Hay que avisar. Mucha gente, como cierto Inge que una vez le comenté que le iban a suspender su obra si no daba aviso al ayuntamiento, no me hizo caso y pues terminó suspendida su obra. Sí. Es un tema, voy a hacer un video de eso. Estoy hablando de una obra que fue mía. Bueno, hay un dicho que dice herrero, ¿cómo es? Herrero, reja de... No me sé el dicho. no me sé el dicho. No que- estoy tan que- viejo todavía. Algo de herrero y reja de palos. Algo así es el dicho. O sea, yo promulgo mucho información de construcción y me quise... No, Creer consideré... influencer, creer Pero es que influencer. yo no creo que te hayas querido aprovechar. Yo lo que creo es que mucha gente no lo sabe. Lo Bueno, claro, desconoce. claro. Mucha desconoce. gente dice, pues voy a construir mi muro. Le hablo al albañil o le hablo al Inge que me lo construya. Pero no saben que
necesitan una barda. tramitar. Eso es, es Claro, un tema. es ¿Cuántas construcción en bardas? general. No, sí, pero hay sus reglamentos. Metros, ¿no? En metros Por de metros. construcción. Por ejemplo, en bardas. Si tú quieres construir una barda, A ver, Inge, vamos a ver esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el deber ser para Claro. empezar una construcción? ok. Porque todos es mejor pedir perdón que pedir permiso, Claro. ¿no? Sí. Claro, pero el deber ser, ¿cómo es? Tengo el terreno, Ujú. ¿qué tengo que hacer? Hacer un proyecto. Ujú. Hacer un proyecto y que el que vaya, el proyectista, en este caso un arquitecto, tenga conocimientos de los reglamentos. Si vas a hacer un proyecto dentro de un fraccionamiento o dentro de una residencial, una privada, todas tienen un reglamento interno. Ujú. Ese es el primer filtro, ¿no? Y que el reglamento interno cumpla con la normativa del municipio. Porque supongamos que tú haces un proyecto y que no debería pasar porque ya los que revisan ya saben. Pero supongamos que te lo aprueban en el desarrollo. Y tú vas al ayuntamiento y te lo rebotan. Son trámites. Antes de que levantes la primer piedra, que te autoricen todo tu proyecto por completo. Sí. Porque ¿qué pasa? Si tú empiezas a trabajar y no te autorizan, te van a hacer modificar. Te va a salir más caro. En teoría te van a decir que, bueno, si ya tienes construido, no te van a hacer demoler cosas, te van a multar y tienes que pagar multas y regularizas que está mal construido, pero si es, por ejemplo, me contrataron para reparar algo que hizo una persona en una residencial, tiene su reglamento interno y levantó una barda que colinda con el vecino en planta alta. Y esa barda le quitaba luz al vecino o algo así. Pero en el reglamento interno decía que no podías construir ahí. Y le hicieron demoler eso que hizo. O sea, ahí pues es un reglamento interno y... Y tienen que fijarse, hablando de ese tema que también es importante, cuando compren un inmueble, al menos en Mérida, tienen que fijarse el régimen en el que lo están comprando. Pero bueno, Si es residencial, si son condominios, porque cada uno de ellos tiene su normativa diferente. claro. Hablando en temas de sus construcciones, porque en muchos de ellos se permiten algunas cosas y en otros otras. Pero ok, entonces, a ver, ahorita porque ya vamos a tocar dos puntos. El deber ser para hacer una construcción es que me autoricen el proyecto, ¿no? que El sacar tu arquitecto- permiso de construcción. Claro. El arquitecto debe saber cómo se puede construir, ¿no? Sí. Ok, ¿va? Porque tú igual estás tocando el tema de régimen condominal, Claro. que es a lo que tú estás hablando. Pero los terrenos semiurbanizados, a veces los urbanizados y Son los de residenciales, inversión, ¿no? no tienen régimen en condominio. No tienen régimen Es que no condominal. necesariamente tendrían que ser de condóminos. No, pero a lo que voy Condóminos. es... Así se llaman. Condóminos. Ah, ok, perdón. Todos los que viven en el régimen de condóminos son condóminos. la pizzería, güey, no la pizzería. Quise, No. quise echar mi chiste y salí perjudicado. Ok, ok. Pero lo que Tienes voy, hambre, Inge. pero a lo que voy, el régimen en condominio te hace construir de cierta manera, Sí. de cierta forma y en un tiempo en específico, Ujú. ¿sí? Obviamente, pues, es la convivencia de esa privada residencial, ¿no? Claro. Está estipulado en el régimen condominal. Pero hablando de los semiurbanizados y los de inversión, como no tienen régimen en condominio, Claro. la gente puede construir Libremente, ¿no? libremente, como guste, ¿sí? Como el municipio se lo deje. Sí. Claro. Porque además, Ok. yo creo que eso no hemos tocado ese tema, pero sí es muy importante. Cuando compran un tipo de terrenos, no crean que están comprando algo hecho. Están comprando el terreno nada más. Lo demás es a cargo del cliente. El que lo compra va a tener que construir a su gusto, pero no hay un armado de una casa. Ok, Tal entonces, cual. mira, recapitulando, los tipos de terrenos, porque ya llegamos a las privadas residenciales, ¿no? Entonces, los de inversión, los semiurbanizados, los urbanizados, y de ahí se derivan las privadas residenciales. Ujú. Esas que son nice, de Sí. super lujo, Donde viven ustedes dos. Ajá. al lado. Ok, entonces, esas privadas residenciales ya te ofrecen toda una infraestructura impresionante. o sea, Cauquel Country Club. no, pero ese es lo más padre. ¿Estás ¿no? hablando de dónde? ¿De los héroes, las Américas? Ok. Hay un fraccionamiento nuevo San que se va a Pedro hacer, Nopat. el de Capela. Capela Ciudad Sustentable. Ese No proyecto sé está... dónde está. Ni yo sé. No, todavía va a existir. Hay uno que se llama San Marcos, Ciudad Sustentable. San ¡Hala! Marcos. Padrísimo ese. O sea, Son edificios, ¿no? Está en UMAM.
No, está... San Marcos. Ah, está enfrente de Humán. No, ajá. Sí. Como del lado izquierdo al periférico. Sí, atrás de está- la Bimbo y todo. Son departamentos en torre. Son torres, ¿no? Es vivienda vertical. Claro, pero Está raro. Al menos aquí en Yucatán no es muy común. Es que bueno, es una alternativa a la vivienda que De es, eso, ¿no? digamos, no sé los precios, pero supongo que es más económica que otras opciones. Es una opción. Al final, Sí. el usuario es el que decide dónde vivir. Para mi punto de vista como yucateco, nunca escogería una vivienda Ni yo. vertical. Jamás. Ni- Tenemos ni- tierras. Exacto. O sea, en México hay vivienda vertical. En otros estados como el Distrito Federal, bueno, ya no es Ciudad de México. No hay para dónde. No hay opción. Tiene que ser para Claro. arriba. No hay Claro. terreno. Ellos dirán, están acostumbrados a colgar su ropa en un balcón. Exacto. No, o sea, aquí en Yucatán, Hay cuando donde. lavas tu ropa, cuelgas tu soga afuera en tu patio. Exacto. Ve tus calzones del vecino. Está tu perro ahí en su rinconcito, está ahí corriendo. pero a ver, Cuelga su ropita. pero escucha, entonces por eso aquí el yucateco está acostumbrado a eso. Claro. Ahorita vienen las privadas residenciales creando una moda. Claro, lana para la constructora, ¿estás de acuerdo? Y mira, una- y les voy a dejar nada más ahí la piedrita en el zapato porque no sé si se nos alcanza este podcast para seguir hablando de ese tema que es bastante amplio. ¿Cuál? Hablando de lo mismo, ¿no? Sobre la burbuja inmobiliaria que hay en esta ciudad porque es muy importante también. Burbuja inmobiliaria. Claro, por supuesto. ¿Qué es la burbuja inmobiliaria? Es que se aparenta que la gente o que mucha gente viene a vivir a Yucatán, cuando la realidad es que no. Solo se están vendiendo terrenos y terrenos y terrenos. Pero la gente no está viniendo a vivir a Yucatán. Lo ven como justamente una inversión. Una inversión. A Y van a futuro. venir en un Exacto, tiempo. exacto. Sí hay mucha gente viniendo de fuera, Pero pero no la tanto como... cantidad exacto. como Tú dicen. ves hoy en día el número de inmobiliarias que hay. Uf, se acaba de crear otra. Ahorita Sí. ya hay otra. Hay otra inmobiliaria. Estornudas y salen 17 asesores inmobiliarios. Jugando pádel, ¿no? Exacto. Entonces hay mucha oferta para la demanda que se dice que hay. ¿Y cuál es lo que perjudica ese tipo de actitudes de las personas comprar un terreno y no venir a vivir y no usarlo y todo el rollo? La gentrificación. Sí, pero que el desarrollo no avance. Si no hay una población viviendo en un desarrollo, es muy poco probable que el municipio o el ayuntamiento invierta, porque no hay nadie. Sí, por eso son privadas. Por eso no es inversión del gobierno, es inversión de los particulares. Ajá, sí, tienen razón. Y pero por eso cercanos, y no por inversión eso, alrededor. Y por eso una cosa te lleva a la otra. La burbuja inmobiliaria que se crea te lleva a la gentrificación. Porque al final del día empiezan a desplazar a la gente que vive en el centro de la ciudad, a sus orillas, y todo lo que es el centro de la ciudad es ocupado por gente que no es de aquí. Por inversión extranjera mayormente. Al menos aquí en Mérida Turismo extranjero. es mucho turismo extranjero. Mucho turismo americano y mucho turismo canadiense que hay aquí Sí. en Yucatán. Entonces eso termina pasando. ¿Por qué razón? Y además de eso, súmale que aquí en Yucatán, bueno, no aquí en Yucatán, en México en general, las familias antes eran muy grandes. Y cuando fallecía una persona, o cuando se daba el caso de que las familias eran pequeñas, de uno o dos hermanos, fallecen todos y no hay a quien heredarle esa propiedad. Y se quedan los terrenos baldíos. Se quedan los terrenos baldíos ahí abandonados. Y nunca nadie los reclama. Y si te das cuenta, solo con darte una vuelta en el centro, en el primer cuadro de la ciudad, de norte a sur, poniente y todo, te vas a topar con una infinidad de casas abandonadas. Sí. Inclusive hasta en el Paso de Montejo hay casas que no están ocupadas. Están abandonadas, tienen propietario, pero imagínate que el propietario no tiene la inversión para poder darle mantenimiento a esas casas. Es muy complicado. Estuvo de Muy moda complicado. remodelar el centro y luego ya no lo pueden Los permisos. ocupar. Y todo eso se creó, o sea, toda esa burbuja inmobiliaria la crearon en el, si no me equivoco, a lo mejor alguien me podría corregir, todo esto nació ahorita en el mandato de Mauricio Vila, el exgobernador, porque él propuso, junto con su legislatura, el igualar el precio o más bien aumentarle el precio de la plusvalía o del valor catastral a todos los sectores del estado. ¿Por qué? Para que generen un mejor precio
las casas. Una casa que antes te costaba 100,000 pesos en el sur de la ciudad, o el valor catastral, ahorita está tasada en 300, 400,000 pesos. En el sur de la ciudad. En el sur de la ciudad, que aquí en Yucatán, el sur de la ciudad es como que era la zona de más fácil acceso en Ok. cuanto a costos. Tú Es Es podías- que eso le beneficia a algunos cuantos. Claro, le beneficia al que más barato era, o sea, la zona que menos promoción tenía. Claro. Pero no le beneficia a todos. al yucateco... Le perjudica, claro. Y es que volvemos al mismo punto. Yo, viviendo en una colonia que no tenía una plusvalía tan alta, ahora su valor catastral sube y junto con el valor catastral sube mi impuesto predial. Entonces, el ayuntamiento recauda más impuesto. Y a ti, como ciudadano, te sale más caro. Te sale más caro y te van a desplazar en un Sí, futuro. en algún punto, porque ya no vas a tener tú No. la sustentabilidad de mantener ese mueble. El Claro. yucateco no tiene... No generalizo, Sí. pero la gran mayoría, y hablo por mi círculo cercano, ya a los 30 años, sus papás, ustedes, a los Ya 30 tenían años, 3 casas. cabrón, casa, terreno, todo lo Sí. Neta, mis cuates de 30 años o por ahí ese rango, son contados los que ya cuentan tienen. con un patrimonio. Sí. No quiere decir que no lo tengan o que no lo vayan a tener, pero es difícil ya tener un patrimonio. O sea, sí está difícil. Pero si te das cuenta, ya llegamos a un punto donde el patrimonio de algunas personas ya es más por herencia. Claro. Mis papás en su juventud compraron 10 casas, tuvieron 5 hijos, le dieron una casa a cada hijo y así se va a ir entre familias, heredándose y heredándose. Y ya si tienes otros 3 hijos y todo tienes Claro. una casa, ya valió madre. Ya o valió. sea, sí. Y justamente esto se vuelve un problema. Hoy ya es muy difícil adquirir. Hace 5 o 6 años, una casa de una medida de 10 por 20, 12 por 20, en una Ujú. zona de mediana adquisición, pues te costaba, ¿qué? 600, 700,000 pesos. No llegaba al millón. No llegaba al millón. Hoy una de esas mismas medidas no Pues- baja del millón de pesos. O sea, Y si en la un- encuentras en 1,000,000 Exacto. es una ganga. Y en, Porque porque y en no una es- zona mediana, no en una zona de Y tú dices, prestigio, ¿no? tú como usuario, para que veas cómo es la laguna y la mentira de todo esto. Tú dices, habrá personas que digan, no, me benefició, mi casa vale más. Claro, Ok, bendice tu casa en 1,000,000, claro. 1,200,000. Sí, y hay que dejar claro algo, no estamos hablando de Yucatán, porque luego en otros estados, no, pues aquí la más barata vale 2 millones. Pero Hablamos no, de estamos hablando de Yucatán. Yucatán. Aquí Ok. eso costaban las Sí. casas antes. Agarro mi 1,200,000 y quiero comprar otra casa. No puedes. Sí, no puedes. Y créeme que si pasa un mes y quieres comprar tu propia casa, ya vale más. Ya no la Claro. puedes comprar ni tu casa. Sí, claro. O sea, no Exacto. puedes comprar casas. Si compras una casa es una menor posicionada, que no esté tan posicionada como la tuya. Y vale menos y puedes ganar ahí. No le veo... Mira, yo ahí voy, difiero mucho por el tema de mentalidad, ¿no? Ahorita digo yo que ya puedo ahora sí que ver cualquier tipo de terreno. Tengo varios clientes que han comprado terrenos semiurbanizados y de inversión, ¿sí? Porque están muy baratos, o sea, Ujú. y no tengo planeado usarlo ahorita, ¿no? Entonces están comprando de esos, ¿no? Y la gente que tengo una cliente en específico que ya compró dentro de una privada residencial y está comprando cerca de esa privada residencial terrenos semiurbanizados y de inversión. ¿Por qué? Porque es un apalancamiento. Digo, como ahorita, ¿no? Toda la infraestructura, el régimen condominial que se tiene que cumplir sí o sí. Entonces yo considero que esas privadas residenciales, como tienen que entregar en tiempo y en forma, pues obviamente va a apalancar toda la infraestructura a esos terrenos semiurbanizados y de inversión. ¿Cuándo va a pasar? Pues ya depende igual del tiempo, ¿no? O sea, Claro. de la fecha de entrega de las privadas residenciales. Pero a lo que voy es de que ahorita el yucateco, digo, no es por generalizar a todos, hay gente que no ha invertido, ya vieron que el boom inmobiliario que está sucediendo y se quedan ahí donde están. Digo, igual los sueldos aquí en Yucatán, digo, si es Claro. otro tema, No ayuda. no ayuda, ¿no? Y hay gente que está invirtiendo, yucatecos que están comprando y pues están apalancando de todo esto, ¿no? De toda Claro. la información que ya se ha dado desde varios años. Pero muy importante, ¿no? Yo en específico, Lick, le tengo una pregunta personal. A ver, suéltala. ¿Cuál es el mejor terreno para invertir? ¿Tú en cuál invertirías?
Pues mi opinión sincera es que cualquier terreno es una buena inversión. ¿Por qué razón? Porque son tierras y la tierra siempre, bueno, no siempre, pero en la mayor parte de las veces va a tener un crecimiento en cuanto a valor económico. Muy pocas veces la tierra se deprecia. Entonces, cualquier tipo de terreno que quieran comprar, que tengan la posibilidad de comprar, es muy bueno. Pero sí tienen que tener una asesoría, sí tienen que apoyarse de alguien que jurídicamente los pueda acompañar en ese proceso, porque es muy bonito comprar un inmueble, pero en ese afán de querer o de haber ya tenido el acceso económico para adquirir un inmueble te puede llevar a cometer ciertos errores que no tomas en consideración y que por la emoción de adquirir algo te puede salir más caro. Entonces, si vas a invertir en un terreno, también invierte en alguien que te pueda apoyar en el proceso, que te pueda acompañar, para que te cerciores que eso que estás adquiriendo, que va a formar parte de tu patrimonio, sea bueno para ti y Claro. para tu familia. Y es muy importante recalcar, ¿no? Nosotros, o yo en específico como asesor inmobiliario, no es de compra, te vendo y ahí nos vemos, ¿no? Digo, porque al final del día es una confianza, ¿no? Que Claro. están comprando también. Y a todos los clientes que he podido atender, les he podido comprar, han podido realizar, aunque sea su primera inversión, o sea, estoy al pendiente de ellos, ¿no? O sea, porque al final del financiamiento ya se tiene que escriturar Claro. y es que sea por parte inmobiliaria o que cada cliente decida con qué abogado puede Claro. ir con qué notario, ¿no? Finalizar su proceso. Es correcto. Entonces, como tú dices, o sea, que se asesoren, sí. Claro. Nosotros como asesores inmobiliarios tenemos esa responsabilidad. Sí, por O supuesto. más que nada eso, ¿cómo te explico? Sí, es una ética Sí. desde atención al Son cliente, principios. Sí. postventa. Claro. Entonces, muy, muy importante eso, ¿no? Al final del día estamos respaldados, estoy respaldado por una inmobiliaria que Claro. tiene las oficinas, está aquí en Altabrisa. Entonces, muy importante que el cliente tenga dónde llegar, ¿no? O sea, Claro. les da una seguridad por parte del cliente y lo ayudamos a todos los clientes que no son de Yucatán, que es invertido en Monterrey, de México, de Guadalajara, hasta Estados Unidos. O sea, desde el primer paso hasta el último paso, les hemos ayudado, les vamos a ayudar y les tenemos que Que ayudar. tengan la seguridad de que están invirtiendo bien su dinero. Yo tengo una duda y mencionas ahorita el asesor inmobiliario y mencionas pasos, perdón. Me gustaría saber cómo una persona puede identificar a un buen asesor inmobiliario y cuáles son los pasos que tú mencionas. Ya te está comprometiendo. No, Elías. es que, ¿cómo te explico? Existe el vendedor inmobiliario y existe el asesor inmobiliario, ¿sí? Y Son términos diferentes. no es que sean términos diferentes, pero yo así los catalogo, ¿no? Porque cuando tú ves una publicidad en Facebook, Instagram, donde tú ves la publicidad, todos te dicen plusvalía garantizada, Ujú. ¿sí? Ubicación privilegiada. O sea, estamos a tanto tiempo de tal cosa. Bueno, entonces, digo, lo real es que a veces por querer venden uno de inversión como uno urbanizado. Ok. Entonces la gente le termina creyendo a ese vendedor y le está vendiendo. Desde una publicidad engañosa, una mala Sí. publicidad. Pues como el cliente por el precio se guía, ¿sí? Lo compra. Ya después que firma el contrato, el enganche y la primera mensualidad, oye, fulanito de tal, oye, ¿y cuándo entregas? No, es que este terreno no se entrega. Oye, ¿y cómo? No, van a pasar un tiempo. O sea, ya sabes, ya se metió en eso. Claro. Entonces, por la premura, por la emoción, compró. Claro. Entonces es ahí cuando, en lo personal, sí es muy importante aclarar los tipos de terrenos, sí es muy importante decir las características y y a veces el cliente no se presta, ¿no? A veces, oye, ¿qué onda? Digo, la pregunta típica que hace un cierre hermético por parte del cliente, ¿cuánto es tu presupuesto? Exacto. Ching, no, hombre. Cuando tú empiezas, o sea, ¿qué te importa? Como cliente, Claro. ¿qué te importa? ¿No? Dame información por WhatsApp, ni me marques nada. No. Entonces, eso es cuando eres un vendedor. Digo, cuando eres un asesor inmobiliario, las preguntas, oye, ¿qué
en cuánto tiempo, cuál es tu proyecto que tienes planeado. O sea, si quieres venir a vivir de inmediato, te recomiendo estos, cuestan tanto. Si tienes una planeación en un futuro, te recomiendo estos dos. O sea, es asesorarlo, ¿no? Sí, fíjate que hablando de este tema y de los tipos de terreno y el acompañamiento que tienen los asesores, al menos a mí cuando se han comunicado conmigo para asesorarlos en el tema de los contratos y demás previo a firmar y adquirir un inmueble, mucha gente también tiene el miedo, ¿no? Y existe ese mito de que no sé si es legal lo que estoy comprando. ¿Por qué? Porque regresamos al punto inicial. Mucha gente todavía tiene miedo a que los terrenos no sean propiedad de la persona que se los está vendiendo o que sean terrenos ejidales. Claro. Esa es la gran incógnita o la gran duda que tienen en su mayoría. Y cuando me consultan es que quiero saber si el terreno está regularizado, si el terreno es legal, si el terreno cumple con la normativa para que me lo puedan vender. Ese es el miedo principal de las personas que no están personalmente en el estado para poder adquirir. Porque entiendo que igual hay mucha gente que no viene, hay mucha gente que a la distancia y hace todo ese es ese el punto trámite. que quería tocar, ¿no? La firma del contrato. La firma del contrato de promesa de compra-venta, ¿sí? Aclaro este punto muy importante porque igual existe el contrato de compra-venta, pero lo que se firma en estos tipos de terrenos es un contrato de promesa de compra-venta porque se estipula un financiamiento, ¿sí o no, Lick? Así es. Bueno, entonces esta firma del contrato, la gente todavía tiene temor a firmarlo digitalmente, ¿no? A raíz de la pandemia, todo se digitalizó. ¿Estás de acuerdo? Todo. Entonces hay plataformas digitales, hay varias, que en la cual te llega el contrato a tu correo, tú lo abres y te sale el contrato digital, ahí sale todo y lo firma el cliente. Una vez que dice realizar la firma, sí, lo autoriza, automáticamente le llega a todas las partes correspondientes que tengan que firman esas. Es como una firma electrónica. Ajá, entonces una vez que firmaron todas las partes, todos los testigos, pues obviamente se le vuelve a notificar al cliente que ya quedó firmado su contrato por todas las partes, ya es legal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cliente? Porque todos, ya llegó, está bien. No, descárgalo. Claro. Descárgalo y guárdalo. Si puedes imprimirlo, imprímelo. Pero eso es algo muy importante que la gente no hace. Mencionas que lo firma, pero, o sea, ¿cómo lo firman? ¿Es como una e-firma? Una firma digital. Firma digital, electrónica. Debería ¿O cómo de es? ser con una firma electrónica. Porque para eso hay muchas cláusulas, ¿no? Dentro del contrato que deberían de contemplar esta parte, si es una firma digital y bajo qué términos se firman, o sea, se hacen las firmas digitales. Lo ideal es que no compren a ciegas. Lo ideal es que vengan Claro. para que sepan qué están comprando y cuando vengan firmar el contrato, para que así tengan. Pero estamos hablando de esto dos ya- temas. Esto ya es a gusto, es que ya es a gusto del cliente. Claro. Yo que recomiendo que cuando firmen un contrato lo firmen en presencia de todos los involucrados. ¿Por qué? Para que tú puedas tener una copia con firmas originales que te puedan apoyar en el proceso si tienes algún inconveniente. Claro. Las firmas digitales sirven, pero tienen una normativa totalmente diferente. Entonces, para que sean válidas, tiene que cumplir ciertos criterios de firma digital. Entonces, lo vuelve un poquito más complejo. Si bien es muy práctico por la distancia que hay a veces entre los compradores y el lugar donde están comprando, Claro. yo Y siempre déjame diría que decirte- mejor... Y déjame decirte que estas plataformas digitales, hay dos que conozco muy buenas, se llaman Centinela y Manivela. No Manivela, ¿cómo se llama este? Centinela y... se me fue el nombre de la otra. Pero bueno, la cosa es que están avaladas bajo una norma, si no me equivoco, es la 151, que, o sea, es legal. ¿Ya Claro, sabes? claro. Y no solo las inmobiliarias lo están usando, sino hay varias empresas. Igual Bitcoin, por ejemplo, está usando ese tipo de plataformas digitales. O sea, no es algo que se inventaron los yucatecos Sí, claro, para por agilizar supuesto. esto y puedan... No. O sea, es una plataforma avalada bajo una Regularizada. regularizada bajo una norma. Claro. Entonces, sí es muy importante. Digo, hay gente que no tiene la posibilidad de De venir. venir, por supuesto. Yo recomiendo que vengas y firmes, Claro. que estén todos los involucrados, ¿no? Pero a veces igual es muy complicado. Digo, es una facilidad. Sí, por le supuesto, conviene por al supuesto. cliente, claro. Claro, o sea, a veces es muy complicado porque, por ejemplo,
La semana pasada vendí 2 terrenos de inversión cerca de Sisal. El cliente firmó físicamente. Yo le llevé el contrato, bueno, perdón, le envié el contrato, él los imprimió, yo los pasé a buscar, lo llevé a la oficina el viernes, el lunes ya está firmado por todas las partes, me lo entregaron y se lo voy a entregar. O sea, es así, o sea, también puede hacerse de esa manera. Claro. Digo, firma, luego lo llevo para que lo firmen los demás y ya luego se le entrega firmado por todas las partes. Digo, al final del día, digo, tú dices, yo recomiendo. Claro, lo que ideal sea sería. eso, sí. Pero en digo, lo ágil, lo práctico, si no tienes un viaje planeado a Mérida, Claro. si quieres comprar, digo, Está esa opción Claro, existe esa de opción. contratos Que es viable electrónicos. también, por supuesto. Ok, Sí. ya llegamos a la parte por la cual el leak es la parte fuerte que lo cual fue invitado aquí. Mi razón de estar ahí respirando en está acá este el martillo podcast. se tenía que decir Y se dijo. y se dijo. Sentencia. Hablamos de partes legales en cuestión, ya tocamos un tema de contratos. El tema de contrato, no lo tomen a la ligera. Exacto. Cualquier persona y cualquier tema De lo de que cualquier sea. ámbito. Un contrato te puede beneficiar O te puede o te perjudicar. puede perjudicar. Y es muy importante que en estos temas de vivienda, terrenos, y todo ese rollo, lean bien los contratos. Tú mencionaste una promesa de compra-venta. Y yo creo, y no he leído los contratos que ustedes manejan, pero creo que la gran mayoría tienen cláusulas donde hay penalizaciones Ujú. y hay ciertas fechas y hay ciertas acciones que las partes involucradas tienen que cumplir, que si no las cumplen entran las partes Legal. legales, ¿no? Cuestiones de contratos de este tipo, ¿cuáles son las cláusulas más comunes que hay que tiene que saber el comprador? Porque he escuchado varios casos donde por falta de información, porque seamos honestos, Claro. los contratos legales que tienen, ¿cómo le llaman a las palabras que son muy Tienen tecnicismos jurídicos. tecnicismos jurídicos que no los que la gente no lo entendemos? entiende, claro. Entonces, tú le puedes decir a un ciudadano, ¿no leíste el contrato? No, sí lo leí, pero pero no no lo lo entendí. entendí. Por supuesto. Entonces, Y esa es la importancia de acompañarse con alguien que sepa exactamente. de leyes. Por eso mi pregunta es, ¿cuáles son las cosas que tienen que saber que aunque no las Mira, hayan leído y no las hayan En entendido? cuestión de contratos, creo que es muy legible, ¿sí? No vienen tanto los tecnicismos como en una escritura pública o en un poder amplio, ¿no? O sea, entonces, ahí sí viene los tecnicismos, lo que dice el licenciado, pero en un contrato no viene tanto, Tanto rollo, tanta palabra. ¿cómo se le dice cuando es una palabra así rebuscada y técnica? O sea, en el contrato no te dice tal cual quién es el dueño, quién es el comprador, qué se firma y cuáles son las penas convencionales por parte del vendedor y por parte del comprador. Ahí viene estipulado todo lo que se entrega y lo que no se entrega. ¿Sí? En un contrato no es tan tequioso, tan técnico como en una escritura. El contrato hay algo que la gente no analiza antes de firmarlo. Para empezar, hay que definir qué es un contrato. Ok. El contrato es un acuerdo de voluntades, donde una persona se va a poner de acuerdo con otra persona para llevar a cabo una acción. Mucha gente cree que cuando va a firmar un contrato, en este caso hablando de una promesa de compraventa, es a fuerza lo que le está diciendo la parte vendedora. Y no es así. Porque si retomamos el principio de qué es un contrato, De acuerdo. es un acuerdo. Y todo acuerdo se puede modificar. Por eso es importante que lean el contrato. Y si hay algo del contrato que no les gusta, se puede modificar. No es una obligación firmar un documento con el que no estás 100% de acuerdo. Entonces tienes que seguir ese principio y saber las condiciones del contrato. Por supuesto, dentro de las más importantes, en el caso de una compra de un inmueble, tienes que estar seguro que esté bien descrito el inmueble, que esté la persona que realmente es propietaria del inmueble, las bases de la venta, si hay un financiamiento, los plazos del financiamiento, si hay que pagar algún tipo de enganche, el enganche que se tiene que pagar, las mensualidades, si hay interés, el interés, en este caso la mayoría se venden sin intereses, el plazo que se va a pactar. ¿Cuáles son las penalidades en caso de que tú como comprador incumplas con el pago de alguna mensualidad?
cuáles son las causales de igual que pueda generar la empresa que te está vendiendo en caso de que al momento de que concluyas con el pago de tu propiedad no te la entregue. Todo eso se puede acordar entre las personas. Y es importante que lo tomen en cuenta, porque al final del día, cuando tú termines de comprar el inmueble, pues tienes que tener la certeza de que te lo van a entregar. Porque una vez que terminas o sea, se cumple el plazo de la promesa de compra-venta, ahora sí ya tienes tú la facultad, al concluir con tus pagos, de exigir que se firme la compra-venta tal cual. Que la empresa ya haga jurídicamente entrega del bien, ¿no? Claro, de hecho es muy importante aclarar, ¿no? Que cuál es el proceso si la gente quiere pagar de contado, por ejemplo. Claro. No es, te pago de contado y ya Toma. mañana escrituro. Claro. No, no es así. Hay un proceso, se firma el contrato de compraventa. Así es. De promesa de compraventa porque hay un financiamiento Exacto. que la inmobiliaria te está otorgando. Ujú. El contrato de compra-venta es que o es de contado, ya no hay un financiamiento como tal. Exacto. ¿Y de ahí cuánto tiempo tarda para escriturar, Lick? Pues estamos hablando de depende, ¿no? Porque varía, depende de la carga de trabajo que tenga tanto el archivo notarial como el registro público y demás autoridades que son las encargadas de regularizar el registro de las propiedades. Pero sí podemos estar Pero hablando los trámites, como el de avalúo. todo. Hay que hacer un montón de trámites administrativos. Y estamos hablando que quizás para que tengas ya tu escritura tal cual, se pueda tardar entre 2 a 6 meses. Entre 2 a 6 meses. Muy Un importante. aproximado, Sí. no es inmediato. Oye, Lick, pero para la gente que no está aquí en Mérida, ¿cómo le hace de 2 a 6 meses venir a vivir acá? ¿O cómo le hace? No, o sea, una vez que ya firmen su contrato y ya tengan todos los requisitos que cumplan, que les va a pedir efectivamente la notaría, ya la notaría se encarga de todos los trámites. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos tendrías que, no los tengo a la mano, Ok. son bastantes. El primero y el esencial es que tengas ya tu escritura de compraventa. Tu que contrato de tu compraventa contrato de ya compraventa firme. ya firmado por todas las partes involucradas, para que ya el notario se encargue de todos los temas de registro, pago de derechos, bla, 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 Te va bla. a pedir documentos personales. Todos los y todo. documentos para hacer los trámites ¿De administrativos. dónde vino tu dinero? Dependiendo del costo, algunos notarios te lo piden, pero en este caso no rebasa ninguno de los mínimos, entonces no debes tener tema. Eso ya lo dejamos para propiedad privada y residenciales, que ahí sí te piden Son muchas cláusulas, declaraciones claro. y cuánta cosa. Pero Ok. para este tipo de terrenos, en cuanto a temas de hacienda y demás, no debes tener mayor No hay tema. complicación. No hay tema. Ok. Entonces, Ok. una vez que el notario termine todo ese proceso, hacen el proceso de registro ante el registro público de la propiedad. Una vez que el registro da la autorización, ya aparece en la plataforma el cambio de nombre de propietario, ya no aparece la empresa, ya debería de aparecer tu nombre como comprador, como propietario. Y ya después de eso, el notario lleva su tiempo, ¿no?, de registro para plancharlo en sus libros y demás, para que te puedan entregar tu escritura. Como 2 meses Ok. tarda, ¿no? No. De 2 a 6 meses. De entre 2 a 6 meses, Oye. dependiendo de la notaría también. Ok, entonces yo una vez teniendo mis escrituras como propietario, ¿ya puedo construir? Sí, por supuesto. Inclusive desde antes. ¿Por qué desde antes? O sea, Porque cuando ya si terminas cuando ya firmas Claro. tu contrato o sea, no de promesa de compraventa, no desde antes. Si ya tienes firmado una promesa de compraventa, el nombre, el título del contrato te lo está diciendo. La persona que se está comprometiendo contigo Ajá. tiene una obligación contigo siempre y cuando tú no faltes a ninguna de las cláusulas Que del eso No es- contrato. sí, pero tiene cláusulas donde él tendría que pagar ciertas multas Claro, y por cosas. Por eso, Pero supongamos que tú ya construiste y él paga las multas y no te quiere vender. Entonces yo, tú puedes creo- exigir que te venda. Porque Bueno, tienes pero ya- firmado, ya tienes entra. firmado un contrato. lo de que por medio. tratamos de hacer en este podcast es evitar problemas de que se puede pelear y que puede entrar temas Pero a ver, jurídicos, todo. en lo personal no se recomienda construir en algo que no es tuyo. Exacto, Claro, yo a por eso voy. supuesto. nunca. Yo a eso voy. O sea, cuando dicen no construyas en casa de tu suegra. Pero es que, Nunca, pero es que güey. aquí... Ya hay una promesa de compraventa. Exacto, aquí Está es obligado, güey, diferente. está complicado. Claro, aquí es diferente porque hay un contrato de promesa. Y el contrato de promesa Te ampara. lo dice su nombre, ¿no? La finalidad es que te vendan a ti. Claro. Si lo podemos poner en un nombre coloquial, es como un contrato de exclusividad.
Yo me comprometo contigo a prestarte este servicio. Yo me comprometo contigo a venderte esta porción de terreno. Pero Ok. siempre hay la posibilidad de que no te vendan. Si tú como comprador incumples en una... No. en la Supongamos cláusula, que tú como comprador lo haces, pero si el vendedor puede echarse incumple, para atrás, se puede echar para atrás. pero tú puedes exigir. Pero ya entras en temas, cumplimiento. ya entras en temas. Sí, más- Creo que más- pero- como recomendación dirías tú, o no sé, a menos que esté equivocado, que hasta que tengan su contrato de Hasta que tengan su ¿no? escritura. Escritura. Claro. Exacto. Hasta que tengan su escritura Sí. pública donde ya sean ellos los nudos propietarios. Sí. Para que se Una, no tenga y problemas. dos, Claro. también aclarar, ¿no? Que ya hacer una construcción, también cuando vayas a escriturar, también sale en la evaluación del Así perito. es. O sea, también encarece la escritura. Así es. Claro. Entonces, mientras más pelón esté el terreno, Sí, más económico es. barato va a salir Sí. la escritura. Entonces, igual por ese tema, no recomendaría construir. Una y dos, pues estos tipos de terrenos no son para construcción de inmediato. Claro. O sea, Son eso de es inversión. muy importante. O sea, no es... Mencionaste hace rato un tema que no lo he abordado. Y para esta parte y cerramos. Dices el tema de escrituración. En teoría, después de que tú terminas de pagar y escriturar, no de pagar, deberías escriturar. ¿No? ¿Es correcto? Sí. Cuando terminas el financiamiento, sí tiene siguiente paso hay es firmar tu contratos, hay contrato de contratos que compra-venta. dicen que de 2 a 3 meses tienes que escriturar. Tienes que escriturar. Sí. Y sí hago mucho hincapié porque es un tema que estuvimos platicando Sí. previo al podcast. ¿Por qué tengo que escriturar? Porque pues ya te ampara a ti tus escrituras públicas, ya las tienes en posesión, ya son tuyas. O sea, sí entiendo la parte, pero ¿Ok? ¿por qué yo tengo que hacerlo? Porque, ¿Y qué pasa si no lo hago? mira, Son dos preguntas sí, en una mira, misma. obviamente la gente que compra un bien inmueble, terreno, pues lo que quiere, la tranquilidad de ya culminar con ese proceso, ¿no? Y tener a la mano sus escrituras públicas a su nombre, ¿no? Entonces, hay casos que yo te comentaba antes del podcast, que hay unos terrenos que hace 4 años que se vendieron y hay gente que no ha venido a escriturar, ¿no? Creo que esos terrenos de entre 25 y 35 mil pesos, ¿no? Entonces, no han venido a escriturar y obviamente estamos en constante, oye, ¿qué onda? Insistiendo, ¿no? Notificaciones, shuru, sharara. Entonces, ahorita, ya en la zona donde están estos terrenos, ya hay calles, ya hay luz. Entonces, ya subió la plusvalía. Digo, en este caso, digo, el propietario del terreno, que todavía sigue siendo la persona moral porque no han escriturado, puede deslindar los contratos, puede rescindir los contratos y apegarse a las penas convencionales que firmaron la persona moral y el inversionista. Tratando de desmenuzar un poco. Si tú no escrituras el predio que acabas de terminar de pagar, corres el riesgo de que el primer dueño, en este caso la inmobiliaria, revenda tu terreno y te devuelva tu dinero con una penalización. Ok, En te esos pasaste términos. del paso 2 al paso 1. No, a ver. Mira, es que es muy importante, ¿no? Te voy a repetir. La gente quiere ya tener sus escrituras a la mano. Si no la tiene, entonces todavía la persona moral sigue siendo dueño. Claro. ¿Sí? Entonces, Ante No, todo, no pueden volver a vender. Tu duda es si pueden volver a vender, no pueden volver a vender. Es que tengo entendido que rescindiendo sí. el contrato. El de promesa de compra-venta. O sea, yo... Si está Tú has- clausulado, tú- por supuesto. Para Claro, empezar, claro. que esté clausulado. Porque, ¿qué pasa en muchas de las ocasiones? Es que una vez que concluyes con el pago, en muchos contratos que a mí me han tocado revisar, no hay este tipo de cláusulas. Dicen, una vez que concluyas, el siguiente paso es firmar tu contrato de compra-venta y la escrituración quedará a cargo del Propietario. Del comprador. inversionista, Del comprador. Entonces, Comprador. no te limitan o no te... ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la Obligan. palabra? No te obligan a que inmediatamente, no todas las inmobiliarias. Pero la pregunta del ingeniero es, ya pasaron 4 años. Digo, Pues- esta persona todavía dueña de los terrenos. Él ya terminó de pagar. Claro. Pero entonces no había nada. Ahorita que ya hay plusvalía, ya hay calles, ya hay servicio de luz, obviamente ya se encarecieron los terrenos. Como propietario piensa él
que puede rescindir el contrato, devolverle sus 25,000 pesos y obviamente ponerlo a la venta otra vez. Si está clausulado, quizás. Yo sé lo que trato de decir. Que probablemente existe clausulado. ¿Sí? Y que quiero que sepan que los usuarios que compran un terreno, que corren el riesgo de que si no escrituran... Es que no se Claro. corran el riesgo. Pero escúchame, es que ya después de 4 Claro. años. Estamos hablando de este. Sí, por eso, de este ejemplo. Y estamos hablando tal vez de un máximo de 4 años que esté en el contrato. Claro. Pero si en el contrato, digamos, no digamos lapso de tiempo, Sí, estipulemos... que diga un periodo, Es que cualquiera. dice un periodo X. Normalmente dice un periodo. si no cumplen con ese periodo, corren el Claro, una riesgo. consecuencia. El Claro. Sí, por cliente, supuesto. el cliente, el comprador, De que el revendan. inversionista, corre el riesgo de que se deslinde, o sea, El contrato se anulo. se cancela. se Se nulifica. cancela. Exactamente. Sí, se le Ok. devuelve la lana, ¿sí? Y el propietario lo puede Tiene poner a la derecho de venta volver otra a vez. vender, claro. Ok. Pero porque le dio la oportunidad al cliente después de este tiempo, pues no hizo nada. Claro. Pues así como que, bueno. Es sí. muy complicado. No quiero entrar No, en no, temas yo no- de que si está bien o está mal. No va por allá. Nada más es un tema informativo. A de mí que no- puede Como pasar. recomendación, después de terminar el financiamiento, escritura. Claro, pues, Punto. para su tranquilidad. A Claro. mí nunca me ha tocado ver ningún contrato hasta la fecha Sí, que a mí tenga esa tampoco. cláusula de obligación de Me firmar. apareció en TikTok ese tema. A Por eso mí- lo traje. A Sí. mí no me ha tocado, al menos aquí en los que he podido revisar, no me ha tocado, pero no dudo que exista. Porque al final del día, pues todo este tipo Oye, de pero déjame inversionistas decirte- tratan de aprovechar, ¿no? Pero De- déjame decirte, igual como recomendación, si pueden escriturarlo más Sí, pronto. por supuesto. O sea, para porque- su tranquilidad. Una, para su tranquilidad por el tema de la cancelación del contrato. Y dos, porque cuando ya hay una infraestructura, aumenta el valor del terreno. Claro. Sí, y más caro. Eso Aumenta. Todo. Ajá, claro. Pero entonces, si todavía compras un terreno y sigue en zona verde, escritúralo. Escritúralo, porque sale muy barato. Exacto. Muy barato. Pero si lo compras muy barato y al día siguiente ya abrieron calles y ya hay postes de luz, Sí, más Sí, caro. Más caro. más Ok. caro. Entonces, muy importante también. Por el tema de la cancelación del contrato, corren el riesgo, ¿sí? No es común. O sea, déjame decirte que Sí, no no es ha habido común. casos. Y creo que no van a haber casos. Ahora, pero también por el tema del costo de la escritura. Que escrituren Claro. lo más pronto posible. Los del financiamiento es meses sin intereses. Se pueden adelantar pagos. Y que vean, No hay y, penas. y que vean que en su contrato esté cada quien deslindada la responsabilidad de quién se va a hacer cargo de qué cosa. Claro. Una vez terminado el plazo, quién va a correr con los gastos de escrituración, si la empresa o el comprador, mayormente es el comprador, porque El 99% de los casos es el comprador. cuando estamos hablando de terrenos de inversión, Sí. porque pues estamos hablando de que son terrenos accesibles a un costo menor, que lo que tratan es de reducir todo este tipo de costos que corren a cargo del comprador para que sigan conservando esos precios Sí, accesibles. es el comprador a través de ciertos mecanismos. Puede ser Así banco, es. puede ser Infonavit, pero es Así el es. comprador. Al final de cuentas. Sí. Ok, ya para resumir, ya para cerrar, porque llevamos 1 hora y media. Dije que iba a ser Hablamos. 1 hora. Los últimos, vamos a recapitular así rápidamente los pasos que estuvimos viendo cuando queremos comprar un terreno. Primero es verificar el origen del terreno, ¿no? Ujú. Para eso recurrimos en Yucatán y tal vez en otros estados a instancias gubernamentales como es el INSEJUPI, donde existe un registro de todos los predios con sus características, direcciones, ubicaciones y los dueños Exacto. que están Sí. allá, ¿no? Entonces tú como comprador entras A la plataforma. la plataforma, verifica los datos del predio, te van a salir los dueños. Ok, y muy importante aclarar que el INSEJUPI está físicamente aquí ajá. enfrente del Centenario Avenida Itzais, Espaldas del hospital Pero- militar. pero la gente que va a preguntar hoy en día sobre los predios le dicen, chécalo en la página Exacto. digital. O sea, no es que no estén atendiendo Claro. esa institución Es más gubernamental, práctico. está funcionando, pero digo, está esta manera digital para agilizar todo. Van a la institución, al INSEJUPI que está allá, te digo, a espaldas del hospital militar, Ujú. chécalo en la página. Así te dice. Ok. O sea, así te chécalo en la página. Otra cosa que hay que verificar, porque aquí mi amiga ChatGPT me está ayudando. Está tirando paro. Libertad de gravamen. No lo mencionamos durante el podcast. Pero la libertad de gravamen es que el predio no está grabado, que no Exacto. tiene
No tiene ningún pelo en el arroz. No tiene que ningún está libre de problema. cualquier conflicto legal. Exacto. Gracias, Lick, por tus bellas palabras. Ok, ¿nos queda claro esa parte grabada? Si no les queda claro, los invito a hacer Pregunta. En Chat palabras GPT. coloquiales es que no tiene ninguna deuda. Sí, que no tiene ninguna deuda, no tiene ningún... Ok. Tercero, revisar que tenga uso de suelo y acceso urbano. Exacto. O sea, que vas a construir una casa, que tenga permiso de construir casa, ¿no? Exactamente. Porque imagínate, te ven un terreno ejidal a 5 minutos de la playa y tienes debajo un cenote. Exacto. O es No. de uso común. Pues, pues no vas a poder. Normalmente en los terrenos de inversión y semiurbanizados son uso de suelo mixto hasta los urbanizados, ¿no? Uso de suelo mixto puede ser tanto uso Para que pueda ser cualquier tipo. habitacional o comercial. Exacto. No puede convertirse a agrícola, que eso es muy Sí, importante. no puede. No ¿Qué- puede qué regresar es al ejido. Ok. No es que regrese ejido. No, agrícola significa a que puedo poner una Producir. granja, que puedo Ah, ok. cultivar. Ya, Ok, sí. no, es muy Sí, importante. por temas de uso de suelo. Claro, justamente. entonces es muy... ¿Y qué hago con mis gallinas? ¿De hago dónde con eres? mi ¿De granja? dónde eres? ¿Qué hago con mi granja de cerdos? No, es que mucha Sí, gente, güey. por ejemplo, hay unas hectáreas en Celestún Sí. muy baratas, 47 pesos el metro cuadrado. Las que Ahí- salieron ahí- hoy, que ahí está el- ventanearon hoy. Ahí está el comercial, ¿no? Que Oye, quemaron. pero escucha, son hectáreas, 10,000 metros cuadrados aproximadamente. Entonces la gente que me está pidiendo información, oye, ¿y puedo poner mi granja? ¿Y puedo...? A ver, si es para uso personal, tener tu gallinita, tener tu puerquito, tu caballito, sí. Pero si piensas producir Sí, una ya no. granja, no. Ya es otro No, giro. el uso de suelo Sí, ya es mixto, ya sea habitacional o comercial. De negocio, no de producción. Es correcto. Agrícola no puede ser. Exacto. Ok. Punto número 4. Pide asesoría legal. Por favor, Ramallo Abogados. Ramay Asociados y Abogados para servirles. No, ¿tener de qué? 91047846. Les aparecerá en pantalla. Monse muy amablemente nos va a poner aquí hasta mi logo. Te puedes asesorar también con un asesor inmobiliario. Es Exacto. correcto. Abraham Corona. Que son- AJ.corona en TikTok. Estoy subiendo contenido para que vean los tipos de terrenos, que no se lleven, ahora sigue con la sorpresa de que están comprando un terreno de inversión con el afán de que van a construir en 2 años. No es posible. Entonces, igual es muy, muy importante asesorarse antes de comprarlo. Ambos son importantes, tanto el asesor que les va a dar la información sobre todo el producto que les van a vender, que en este caso es el terreno, y la parte legal con los abogados para que ellos les puedan dar una segunda opinión sobre lo que van a firmar, sobre las cláusulas de sus contratos y lo que están realmente comprando. Claro, recalcar que el asesor inmobiliario los lleva de la mano desde el paso 1 De la hasta mano. de la mano. Como casi, chiquitos. casi. Agarra y te lleva. Sí. ¿Por qué? Porque a veces son primerizos en la inversión, Claro. ¿no? Entonces, oye, ¿y luego qué hago? Tengo un cliente de Estados Unidos que me está marque. Oye, ya le dije, no le contesto la misma pregunta siempre. Entonces, digo, es su temor, ¿no? Ya compró 3 terrenos. Con miedo ya compró 3 terrenos, ¿no? Pues mucho miedo. Mucho miedo no Mucho miedo no tiene. tiene. Sí, no. Entonces, pero es de Estados Unidos, ¿no? Entonces, le estoy contestando, ¿qué onda, Gil? ¿Cómo estás? O sea, le estoy asesorando. Oye, pero si Estados Unidos debe costarle más caro, ¿eh? Exacto, O eso sea, iba a decir. comprado con Cobrar el dólares. mismo, precio, pero en dólares. No si vale manches. 31,000 baros, 32,000 $. Sí, la verdad. Bueno, entonces aclara eso, ¿no? Como asesor inmobiliario, llevarlos desde de la mano, desde el paso 1 hasta el último paso. Ok, siguiente paso, y creo que es el de los más importantes. Si ya te enamoraron con terreno de inversión y ya están en el siguiente paso, es el contrato. Lean Lean. completamente los contratos. Si tienen dudas, pregunten, asesórense. Recuerden, Asesor legal. como decía, Lo recomienda ChatGPT, ¿eh? Asesor legal. y como decía mi papá, no hay preguntas tontas, solo hay tontos que no preguntan. Y a veces Exactamente. por no preguntar y quedarnos con dudas, nos llevan al baile. Se Ok. tenía que decir. Y se, Y se dijo. dijo. Y se dijo. Martillazo. Y me sale aquí la última y después la conclusión. Desconfía de las ofertas sin documentación. Así es. Ok. Todo lo que parece bonito, pero no tiene sustento, seguramente te van a ver la cara. Así es. Ok, como conclusión, si tú decides invertir en tierras yucatecas con esos famosos Lotes terrenos de inversión, es algo que, bueno, habrá muchas posibilidades que alguien diga que valga la pena o no valga la pena, pero siempre vayan acompañados de la mano de un asesor jurídico
y un asesor Inmobiliario. inmobiliario. Claro. Así es. Y digo, como asesor inmobiliario sabemos este tema de los terrenos de inversión. Déjame decirte que hay un caso muy, muy... Solo es una persona, ¿no?, que lo ha logrado, que compró ahí cerca de Telchac, que se aprovechó de se apalancó de esa infraestructura de las privadas residenciales, porque donde empezaron a abrir calles, su terreno le quedaba enfrente. Entonces le costó 35,000 pesos su terreno de inversión, sin servicios, sin nada. Ella contrató el topógrafo, ella hizo todo. Y hace 4 o 5 años se compró, y hace 2 años que vive en medio de la nada, con paneles solares, una casa autosustentable. Digo, por si tienen en duda de que si se puede construir un terreno de inversión, Sí se puede. sí se puede. Sí se puede totalmente. Esa señora, te digo, vive hace 2 años ahí. Algo importante que entonces, y que nos queda más claro con el comentario, ¿no? Es definan su proyecto. Definan qué es lo que quieren. Es correcto. Sí. Esta señora, o sea, tuvo la fortuna de que la calle que hicieron las otras... Ella no pagó la calle, o sea, ella se aprovechó, o sea, le benefició esa Claro. infraestructura. Entonces dijo, no, pues ya construyo, ya tenía la lana, le invirtió. Ok. Sí, es muy importante. O sea, ¿sí se puede construir un terreno de inversión? Sí se puede. Si necesita seguir construyendo la señora, ingeniería en directo. Es Ah, correcto. no. Ya es la siguiente etapa de su sueño. Ya me El contratan a tercer mí. piso en Telchac. Puso piscina, 2 pisos, o sea, padrísimo. O sea, Está. está súper bien. Todo esa se señora. puede. La Todo se ampliación. puede. ¿Alguna conclusión extra que quieran dar de ese capítulo? Un poquito larguillo. Pues faltaron temas de construcción, ¿no? O sea, digo, el siguiente podcast va a ser para eso. Claro. Y pues ahora sí que reforzar igual lo del tema legal. Digo, Así es. si no quedó claro. Sí, nada más, si tienen dudas. nada más recalcarles que Claro. siempre es importante, tanto a la asesoría, que confíen. Lo principal es confiar tanto en su asesor inmobiliario como en su asesor jurídico. Porque ambas personas van a garantizarles de darles una seguridad de que lo que van a comprar es algo real y que pueden transformar su dinero en un patrimonio para su familia. Ok, sí, que no compren, si puede decir A coloquialmente, a ciegas, Así es. que asesoren. Por Así emoción, que no Fue, cobren fue por- una fue una bella conclusión, querido licenciado. Yo soy bien romántico, como siempre. Pues mis amigos, esperamos que este contenido haya sido de valor, que hayan aprendido mucho. Si están pensando en qué gastar Su esos dinero. miles de pesos aquí en Yucatán, los terrenos de inversión pueden ser una muy buena opción y también pueden no ser una muy buena opción. Así es. Asesórense, como ya les dijeron aquí mis compañeros. Y si les gustó, comparten el video en todas las redes sociales. Suscríbanse, muy importante que se suscriban. Denle like. Denle al like. video. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial Acabados Yucatán por ser parte de este bello podcast. Cuando quiera construir sus piscinas con chucum, altamente recomendable. Altamente recomendable. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en otro podcast de Ingeniería en Directo. Bye.